Programa patrocinado por Càrnica Serrano y la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. El programa del Campeonato Autonómico Cadete de Atletismo arrancaba con la final de los 3.000 metros lisos masculinos, con un total de 15 participantes. El dominador en esta prueba fue Miguel Ángel Martínez, del Club Atletismo Dolores, que logró un espectacular 9:07:41. La segunda posición fue para Sami Nefat, del Playas de Castellón. Y tercero, Alfredo Almodóvar, del Club Atletismo Dolores. Paralelamente a esta final de los 3.000 metros lisos, se estuvo disputando la final del lanzamiento de peso masculino. El vencedor de este concurso fue Carlos Cano, del Polanens, que lanzó la bola hasta los 15 metros y 2 centímetros en su primer y último intento. En el podium le acompañaron Jonathan Morcillo, del Playas de Castellón, que fue segundo, y Ángel Navarro, del Sitges, que obtuvo la medalla de bronce. También en el arranque del campeonato se disputó la final del salto de longitud femenina, con un total de 11 participantes. Emocionante concurso que se resolvió solo por 5 centímetros. Venció Claudia Rubio de Torrent con un mejor salto de 5:28, seguida por Evelyn Yanquey del Valencia Sports, que fue segunda con 5 metros 23 centímetros. Y el bronce se lo llevó Claudia Martínez del Safor de Liquia con un mejor salto de 5:21. Llega el momento de la final de los 3.000 metros lisos femeninos, con 11 participantes en la línea de salida. Como ocurrió con esta misma prueba en categoría masculina, también un atleta del Club Atletismo Dolores se llevó la victoria. Fue Lucía Berenguer, que se impuso con un tiempo de 10:54. Más ajustada fue la lucha por la segunda posición, que se llevó Ara Pilar Caballero del Sitges, por delante de Lorena Perales del Club Atletismo Xàtiva. Repasamos ahora lo más destacado de la final del salto con pértiga femenino, con 11 participantes. Concurso que nos deparó el sobresalto de la tarde cuando la atleta del Club de Córrer El Garbí, Gabriela Laporta, rompió la pértiga en uno de sus intentos. Afortunadamente todo quedó en un susto y la atleta pudo continuar en competición. Al final, triunfo en pértiga para Isabel Puchades, del Valencia Sports, que se elevó sobre 3 metros y 20 centímetros. Segunda posición para Laura Rotea, del Pista Abierta, que saltó 3 metros. Y el bronce fue para Icea Ruiz. Vamos con las finales de los 60 metros vallas, primero en categoría masculina, donde hubo 3 series. La primera de ellas repartió los metales. Oro para Víctor Almagro, del Sitges. Plata para Andreu Boix, del Playas de Castellón. Y bronce de Pablo Rodríguez, del Valencia Sports. En la segunda final, el vencedor fue el atleta que corría por la calle 6, Germán Rubio, del Playas de Castellón. Mientras que en la tercera y última serie de los 60 metros vallas, el triunfo correspondió a Joan Batalla, del Playas de Castellón, y que corría por la calle 3. Seguimos con las finales del 60 metros vallas femenino, también aquí con 3 series. No hubo sorpresas y las medallas se decidieron en la final, en la que participaban los atletas con mejores tiempos acreditados. Oro para Carmen Ferrara, del Playas de Castellón. Plata para Paula Blanquer, del Valencia Sports. Y bronce de Elsa Seguí, del Guadassuar Mascocotas. Repasamos ahora lo más destacado de la final del salto de altura femenino, que contó con un total de 12 participantes. Sofía Recchi, del Valencia Sports, se anotó el triunfo con un mejor salto de 1,55 metros, que le dio la victoria por delante de Raquel Vidal, del Playas de Castellón, quien se llevó la medalla de plata del autonómico por cometer menos nulos que su compañera de equipo, Julia Yolanta. Ambas saltaron 1,52. Seguimos con las finales de los 60 metros lisos, 3 series en cada sexo y tampoco sin sorpresas, porque las medallas se repartieron en la primera de las finales. El oro fue para Ferran Martínez, del Playas de Castellón. Plata para su compañero de equipo, Manel Cabanes. Y medalla de bronce para Mario Bello, del Torrent. En la segunda final el triunfo se lo llevó Álvaro Herrero, del Petrer Capet, que corría por la calle 8. Y en la tercera de las finales se impuso Pablo Navarro, del Camisetas Económicas de Elda, con un tiempo de 7:85, solo una centésima más que el segundo clasificado, Joan Trenco. Vamos ahora con las finales femeninas. En la primera de las 3 series previstas se impuso Yaiza Rivera, del Club Atlética de Elche. Para ella el oro autonómico. La plata fue para Carmen Ferrara, del Playas de Castellón,
y Paula Jiménez del Club Atletismo Torrent se llevó la medalla de bronce. Seguimos con las otras dos series de los 60 lisos femeninos. En la segunda, victoria para Ángela del Ramo de la Juventud Atlética de Elche con 8.35. Y en la tercera y última serie, el triunfo fue para Ainara Albert de la Polana con un registro de 8.34. La final del salto de longitud masculino contó con una participación de 11 atletas, concurso muy reñido y que se decidió por solo 1 centímetro. El que separó el mejor salto de José Luis Soriano del Camisetas Económicas de Elda con 6.09 y el 6.08 de Pau Borillo del Playas de Castellón. Ambos atletas lograron sus registros en el último intento. La medalla de bronce fue para Héctor Mas del Córrer el Garbí. Seguimos el programa con las finales de los 300 metros lisos. Primero se disputó la categoría femenina, distribuida en 3 series. Ajustada resolución con triunfo de Paula Barrachina del Playas de Castellón, que se impuso con un tiempo de 42.11 a Ángela Felguera del Torrent, y en tercera posición se clasificó Carla Cruz del Sprint Moncada. La primera serie repartió las medallas de esta distancia. En la segunda el triunfo fue para Mar Giner del Sitges. Mientras que en la tercera y última serie se impuso Lidia Marín del Playas de Castellón con un tiempo de 44.62. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió en esta misma especialidad, pero en categoría masculina. Esta es la final A, con los atletas que poseen los mejores tiempos y que se resolvió con el triunfo de Víctor Almagro del Sitges con un tiempo de 37.74. Segundo fue Daniel Morales de la Juventud Atlética de Elche y la tercera posición se la anotó Manuel Cabanes del Playas de Castellón. En las otras dos finales del 300 masculino, triunfo de Óscar Ruiz Moya del Valencia Sports con un tiempo de 39.30. Y en la tercera y última, la victoria fue para Joan Trenco del Playas de Castellón con un registro de 40.01. Seguimos con el concurso de peso femenino que tuvo como vencedora a la atleta del Club Atletismo Torrent, Alba Moreno, que se impuso en el último lanzamiento. La plata fue para Amanda Ramos del Elche de Caldón y el bronce para Alejandra Ortega del Playas de Castellón. Seguimos ahora con la final del salto de altura masculino, concurso muy disputado y que se resolvió a favor de José Luis Soriano del Camisetas Económicas de Elda, por haber cometido menos nulos que Germán Rubio, su rival del Playas de Castellón, en esta final del salto de altura. Ambos superaron el 1,77 m. La medalla de bronce de la final de altura se la llevó Javier López del Club Atletismo Torrent. Volvemos con las carreras, en este caso las de 600 metros lisos. 2 finales en cada sexo. En la primera, con las atletas con mejor marca acreditada. Por tanto, era en esta primera serie donde se disputaban los metales que en categoría femenina fueron para Ángela Marina Moltó del Dianium el oro, Ana Navarro del Playas de Castellón la plata y Elsa Seguí del Guadassuar Mascocotas que se llevó la medalla de bronce. En la segunda final del 600 femenino se impuso Yasmina Friz del Club Atletisme Baix Maestrat con un tiempo de 1 minuto y 23 segundos. Vamos ahora con las finales del 600 masculino. En la primera con 12 participantes y con recital del atleta del Safor de Liquia, Josué Armand Rosero, que tras controlar la prueba en cabeza, lanzó un durísimo ataque en la última vuelta imposible para sus rivales. Segundo, Félix Rodríguez del Fencamí Mislata, y la medalla de bronce se la llevó Manuel Sánchez del Sitges. En la segunda final del 600, el triunfo fue para el atleta del Club Atletismo La Rabosa, Ayub Minani. Vamos ahora con las dos finales de los 1000 metros lisos, distancia habitual del medio fondo en las categorías inferiores. La primera en disputarse fue la femenina con una indiscutible protagonista, Emma Gómez del Playas de Castellón, que hizo toda la carrera en solitario. Se anotó la victoria además de lograr la mínima para los campeonatos de España cadete con un tiempo de 3.01. La segunda posición en esta primera final fue para Lucía Sillas del Valencia Sports, quien sin embargo logró la medalla de bronce, ya que la medalla de plata fue para la gran protagonista de la segunda serie de los 1000 metros lisos femeninos, Nara Elipe del Playas de Castellón, que se impuso con un tiempo de 3.06 y que le sirvieron para auparse al segundo cajón del podio. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurrió en las finales de los 1000 masculinos. Aquí no hubo sorpresas y las medallas fueron para los atletas que participaban en la primera serie. Eso sí, la lucha fue muy ajustada. Venció Álvaro García del Playas de Castellón, solo unas centésimas por delante de Javier Abad del Oriol,
2:43:13, 2:43:51 el tiempo de los dos primeros. El bronce se lo llevó Jorge Moncholí del Valencia Sports. En la segunda final del 1000 masculinos, la victoria se la llevó Alex Peidró del Club Atletismo Alcoy con un tiempo de 2:57. Estamos ya en el tramo final de este campeonato autonómico cadete. Nos queda por ver qué ocurrió en la final del triple salto femenino, con triunfo del atleta del Club Atletisme Torrent, Claudia Rubio, con un mejor salto de 11:11. La medalla de plata se la llevó Irene Arqués de la Juventud Atlética de Elche con 10:85. Y el bronce fue para Olga Ruiz del Club Atletismo Alcoy, que saltó hasta los 10 metros y 43 centímetros. En la final del salto con pértiga masculino, el campeón autonómico y medalla de oro fue Diego Rosalén del Valencia Sports, con un mejor salto de 4 metros. La segunda posición y medalla de plata fue para Paul Madalín del Playas de Castellón, que se elevó sobre los 3,70. Y el bronce se lo anotó Manuel Pagés, también del Playas de Castellón, con una marca de 3:40. Las últimas carreras en el programa fueron las finales del 3 kilómetros marcha en ambos sexos. Primero se disputó la masculina, en la que de salida participaron 9 atletas, aunque 2 de ellos fueron descalificados. Recordemos que es obligatorio estar siempre en contacto como mínimo con un pie en la pista. El triunfo fue para Jorge López del Sitges, con un tiempo de 13:44. La plata se la adjudicó Sergi González del Playas de Castellón con 14:19 y la medalla de bronce fue para Francisco Tornos del Valencia Sports. A continuación de la prueba masculina se disputó también la final de los 3 kilómetros marcha femeninos, prueba que se decidió en el tramo final en el que Paula Viciano del Playas de Castellón se distanció de sus rivales para anotarse la victoria y el oro autonómico. Su tiempo fue de 15:59. La medalla de plata se la llevó Ainhoa Bozmediano del Playas de Castellón con 18:09 y el bronce se lo llevó su compañera de equipo Amelia Luya Peris. Y cerramos este resumen del Campeonato Autonómico Cadete Pista Cubierta de 2017 con la final del triple salto masculino. Ferran Ramírez del Playas de Castellón se llevó la victoria con una marca de 13:40, logrados en el penúltimo intento. La medalla de plata fue para Rafael Fita del Valencia Sports con 13:36 y el bronce se lo adjudicó Álvaro Capell del Club Atletismo Torrent. Programa patrocinado por Càrniques Serrano y la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.